Las vacaciones en la Costa Brava siempre habían sido un tiempo de alegría para mi familia. La brisa del mar y el sonido de las olas eran un bálsamo para el alma. Este año, sin embargo, algo se sentía diferente. La presencia del hijo de mi prima era constante y cada vez que lo miraba, una incomodidad crecía dentro de mí. Era un joven atractivo con una sonrisa que iluminaba el ambiente y una risa contagiosa que resonaba entre nosotros. A medida que pasaban los días, me encontraba atrapada entre la familiaridad de nuestras reuniones familiares y la atracción inesperada que sentía hacia él. Las cenas en la terraza eran momentos de risas y anécdotas compartidas. Sin embargo, yo no podía evitar notar cómo su mirada se cruzaba con la mía más a menudo de lo habitual. Las conversaciones se tornaban más íntimas, los gestos más cercanos. Era como si hubiera un secreto flotando entre nosotros, uno que ambos éramos conscientes pero decidimos ignorar por el bien de la familia. Una tarde, mientras caminábamos por la playa al atardecer, el aire estaba impregnado de sal y promesas no dichas. Él me contó sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo escuchaba con atención, sintiendo como mis propios deseos empezaban a aflorar. En ese momento me di cuenta de que no era la única que experimentaba esta atracción prohibida, había algo en su mirada que revelaba un interés mutuo. Sin embargo, el peso del contexto familiar era abrumador. La culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada. Sabía que lo correcto sería mantenerme alejada de esos pensamientos oscuros, pero cada día se hacía más difícil resistir la tentación de acercarme a él. Un comentario casual de otro familiar durante una cena me hizo dudar aún más. A veces las mejores historias surgen de los lugares menos esperados. Aquella frase resonó en mi mente mientras intentaba encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. La noche avanzó y las luces parpadeantes del jardín iluminaban nuestras caras mientras reíamos despreocupadamente. Pero yo no podía dejar de pensar en lo inapropiado de mis sentimientos. ¿Qué pensaría mi prima si supiera? ¿Qué dirían los demás? La idea de traicionar a mi familia era aterradora. Al día siguiente decidí dar un paseo sola por la playa para aclarar mis pensamientos. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras contemplaba el horizonte. ¿Era posible sentir amor o deseo por alguien tan cercano? La respuesta parecía ser un eco vacío en mi mente. Mientras caminaba por la orilla, vi su figura acercándose desde lejos. Él sonrió al verme y mi corazón dio un vuelco inesperado. Me saludó con un gesto despreocupado, como si nada estuviera sucediendo entre nosotros. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía lo contrario, había tensión en el aire. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con esa voz suave que siempre me hacía sentir cómoda. Asentí y comenzamos a caminar juntos nuevamente, las olas arrastrando nuestras huellas tras nosotros. A medida que avanzábamos, nuestras manos casi se rozaban sin atrevernos a tocarse realmente. Era como si una barrera invisible nos separara y al mismo tiempo nos atrajera irremediablemente. «Este lugar es mágico», dijo él, ¿no crees? Asentí nuevamente sin poder articular palabra, mis pensamientos estaban demasiado revueltos para responderle adecuadamente. Durante esos días siguientes intenté mantenerme ocupada con actividades familiares, juegos en la playa y cenas ruidosas con risas desbordantes. Pero cada vez que él estaba cerca, sentía como mis defensas se debilitaban aún más ante su encanto natural. Una noche decidimos salir al bar local después de una cena familiar. Todos parecían estar disfrutando del ambiente festivo mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. La música suave llenaba el espacio mientras conversábamos sobre trivialidades, sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto entre nosotros. De repente él se inclinó hacia mí y susurró algo al oído: «Me gusta pasar tiempo contigo». Ese simple comentario encendió una chispa dentro de mí, era un reconocimiento tácito a nuestra conexión clandestina. En ese instante fugaz comprendí cuán delicada era nuestra situación. Estábamos atrapados entre nuestros deseos personales y las expectativas familiares pesadas como plomo sobre nuestros hombros. Al volver a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa. Sabía que esto no podía continuar así indefinidamente sin consecuencias graves para todos nosotros. Los días pasaron rápidamente mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás miembros de la familia.
Sin embargo, cada vez resultaba más complicado ocultar lo que realmente sentíamos uno por el otro. Una tarde durante otra cena familiar llena de risas y anécdotas compartidas surgió nuevamente ese comentario inocente acerca del amor inesperado entre personas cercanas a uno mismo. Esta vez fue pronunciado por otro pariente distante quien parecía disfrutar del drama implícito en sus palabras. Mis ojos se encontraron con los suyos al instante, había tensión palpable en el aire entre nosotros dos mientras las palabras resonaban dolorosamente en mi mente, no podemos permitirnos esto. Sin embargo, tan pronto como pensaba así volvían los recuerdos del tiempo compartido juntos, las risas robadas durante las cenas familiares o esos paseos solitarios donde todo parecía posible, hasta donde nuestro secreto nos permitiera llegar antes del inevitable final inevitablemente doloroso. La atracción prohibida comenzaba a convertirse en una carga emocional difícil de soportar mientras tratábamos desesperadamente mantener nuestro secreto intacto ante los ojos curiosos e inquisitivos del resto de nuestra familia. Pero cada día resultaba más complicado seguir escondiéndonos tras sonrisas forzadas e intercambios superficiales. Pronto tendría que enfrentarme a una decisión crucial, seguir adelante con esta conexión secreta o abandonarla antes de perder todo lo valioso que había construido hasta ahora junto a ellos. La noche anterior había dejado un rastro de confusión en mi mente. La brisa del mar parecía susurrar secretos que no estaba dispuesta a escuchar. Mientras los demás miembros de la familia se acomodaban en sus camas, yo me encontraba atrapada entre el deseo y la razón. El beso que compartimos en la playa aún ardía en mis labios, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Al amanecer, decidí dar un paseo por la orilla. Las olas rompían suavemente contra la arena, como si intentaran calmar mi agitación interna. Tenía que encontrar un momento a solas con él, pero el temor a ser descubierta me mantenía alerta. Cada risa lejana o comentario despreocupado de mis familiares me hacía sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. El día se desarrolló con normalidad, las actividades familiares continuaban, juegos en la playa, almuerzos al aire libre y charlas animadas. Pero mi mente estaba lejos de esos momentos simples y felices. En medio del bullicio familiar, sentí su mirada sobre mí en varias ocasiones. Era como si una conexión invisible nos uniera, aunque el resto del mundo siguiera ajeno a ello. Durante la tarde, mientras todos se preparaban para una fiesta en la playa, decidí buscarlo. Lo encontré sentado en una roca apartada, mirando el horizonte con una expresión pensativa. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso era un riesgo calculado. ¿Estás bien?, pregunté al llegar a su lado. Solo pensando, respondió con voz baja. A veces es difícil no dejarse llevar por las emociones. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de significados ocultos. Miré hacia el mar y luego a él, había algo en su mirada que me atraía irresistiblemente. Sin pensarlo más, incliné mi rostro hacia él y nuestros labios se encontraron. Nos besamos con una mezcla de urgencia y temor. Fue un instante robado que parecía desafiar todas las reglas establecidas. Al separarnos, la realidad nos golpeó como una ola inesperada. Su expresión cambió, había una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro que no esperaba ver. No debimos hacer esto, dijo finalmente apartando la mirada. Su tono me desconcertó. ¿Había sentido lo mismo que yo porque ahora se mostraba distante? La fiesta comenzaba a sonar más fuerte desde lejos y eso solo aumentaba mi inquietud. Fue solo un momento, intenté justificarme. No tiene por qué cambiar nada entre nosotros. Pero él seguía sin mirarme a los ojos, su incomodidad era palpable. Con cada segundo que pasaba, sentí como el aire se volvía más pesado entre nosotros. Decidí regresar al grupo antes de que alguien notara nuestra ausencia prolongada. La fiesta estaba llena de risas y música alegre, todo lo opuesto a mi estado interno. Intenté sumergirme en las conversaciones familiares, pero cada palabra sonaba vacía y distante. A medida que avanzaba la noche no podía dejar de pensar en su reacción tras nuestro beso. La diversión alrededor se convirtió en ruido ensordecedor mientras mi mente giraba sin parar buscando respuestas a lo ocurrido. Cuando finalmente regresé a nuestra casa familiar después de la fiesta, encontré difícil conciliar el sueño.
Las sábanas parecían estar impregnadas de una tensión inconfundible que no podía ignorar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Los días siguientes transcurrieron bajo el peso del silencio entre nosotros. Cada encuentro era tenso y lleno de miradas furtivas. Ambos evitábamos hablar del incidente en la playa como si fuera un secreto prohibido que podía desmoronar nuestras vidas familiares. Una tarde decidí ir al bar local para despejarme. Necesitaba pensar sin distracciones familiares ni miradas inquisitivas sobre mí. El lugar tenía un ambiente acogedor. Luces suaves y música suave acompañaban las conversaciones ahogadas por el murmullo del mar cercano. Me senté sola en una mesa apartada cuando noté su figura entrar por la puerta del bar unos minutos después. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse hacia mí con expresión decidida pero nerviosa. ¿Puedo sentarme?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí sin esperar respuesta. Asentí con un gesto casi imperceptible mientras mis manos jugueteaban nerviosamente con el borde de la mesa. No he podido dejar de pensar en lo que pasó, dijo finalmente. No sé si deberíamos seguir así. La sinceridad de sus palabras resonó profundamente dentro de mí. Era cierto, este juego era peligroso y podría tener consecuencias devastadoras para ambos y nuestras familias. Entiendo tus dudas, respondí con cautela, pero hay algo real aquí entre nosotros. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias, deseo versus responsabilidad familiar, atracción versus culpa. A medida que pasaban los minutos, cada trago de mi bebida parecía hacerse más pesado junto a las palabras no dichas flotando entre nosotros como sombras amenazantes. De repente él rompió el silencio. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás. Su sugerencia fue como un balde de agua fría sobre mis esperanzas recién encendidas. ¿Podría realmente renunciar a lo que comenzábamos a construir? Antes de poder responderle adecuadamente o expresar mis sentimientos encontrados, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo ese delicado momento entre nosotros. Era una llamada relacionada con asuntos familiares urgentes. Algo había ocurrido y necesitaban mi ayuda inmediata. Mientras hablaba por teléfono sobre temas serios relacionados con nuestra familia, noté cómo él observaba cada movimiento mío con atención casi palpable. Era evidente que esa conversación había cambiado algo entre nosotros nuevamente. Colgué tras recibir instrucciones sobre cómo proceder ante esa situación inesperada e importante para todos nosotros. Cuando volví a mirarlo estaba claro que nada sería igual después del giro inesperado del destino esa noche. La presión aumentaba dentro mío mientras lidiaba con las responsabilidades familiares emergentes y los sentimientos contradictorios hacia él. No sabía cuánto tiempo podría mantener esta doble vida sin perderme completamente en ella o arriesgarme a perderlo todo. La tarde se desvanecía en la Costa Brava, y el murmullo de las olas se mezclaba con las risas de mi familia. Me encontraba en un bar local, un lugar que había sido nuestro refugio durante estas vacaciones. La música suave llenaba el ambiente, pero mi mente estaba en otro lugar. La culpa me carcomía por dentro mientras contemplaba lo que había sucedido la noche anterior. Estaba sentada en una mesa apartada, con una copa de vino en la mano, cuando lo vi entrar. Su mirada buscó la mía y por un momento, el mundo exterior se desvaneció. La tensión entre nosotros era palpable como un hilo delgado que podía romperse en cualquier instante. Nos habíamos besado, y esa conexión había cambiado todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz baja, acercándose a mí mientras los demás miembros de la familia estaban distraídos en sus conversaciones. Es complicado, respondí, intentando mantener la calma. La sensación de traición hacia mi prima me oprimía el pecho. No sé si esto es lo correcto. Él asintió lentamente como si comprendiera mis dudas y mis miedos. La atracción era innegable, pero cada vez que pensaba en ello, una ola de culpa me golpeaba con fuerza. Lo sé, dijo al final. Pero no puedo evitarlo. El ambiente del bar se tornó más pesado mientras nuestras miradas se cruzaban. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante que cambia todo, un roce fugaz pero lleno de promesas no cumplidas y deseos reprimidos. El resto del mundo desapareció mientras nos perdíamos en ese momento. La realidad regresó rápidamente cuando escuché risas familiares acercándose a nuestra mesa.
Era evidente que no podíamos seguir así. Las vacaciones estaban llegando a su fin y con ellas nuestra oportunidad de explorar lo que sentíamos sin ser interrumpidos por los demás. Debemos tener cuidado, murmuré al separarme de él, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí otra vez. Lo sé, respondió él con una expresión seria. Pero quiero entender esto mejor. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones mientras intentábamos actuar normalmente frente a nuestra familia. Las conversaciones sobre el clima y los planes para el regreso a casa parecían vacías comparadas con lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Al caer la noche decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba sola bajo el cielo estrellado. Cada paso me acercaba más a una decisión crucial: ¿debería seguir adelante con esta relación secreta o poner fin a esta locura? Fue entonces cuando lo vi acercarse desde lejos. Su figura se recortaba contra el horizonte iluminado por la luna. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó al llegar a mi lado. No, respondí sin pensarlo dos veces. Caminamos juntos en silencio durante unos minutos hasta que finalmente él rompió el hielo. No puedo dejar de pensar en ti, confesó. Una mezcla de alegría y miedo recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Esto no es fácil para mí, dije, buscando algún tipo de claridad entre nuestros sentimientos confusos. Lo sé, insistió él nuevamente, mirando hacia el mar como si buscara respuestas allí también. Pero siento que hay algo real entre nosotros. El sonido del agua rompiendo contra las rocas parecía resonar con nuestras palabras no dichas. Había algo intenso e innegable entre nosotros que no podía ignorarse ni minimizarse más. A medida que avanzábamos por la orilla desierta, sentí como las dudas comenzaban a disiparse lentamente. Tal vez era posible encontrar un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades familiares después de todo. Sin embargo, al regresar al bar donde todos nos reuníamos nuevamente, una sensación inquietante me invadió al ver las sonrisas despreocupadas de mis familiares. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que estaba traicionando su confianza? La presión aumentaba dentro mío mientras lidiaba con las responsabilidades familiares emergentes y los sentimientos contradictorios hacia él. No sabía cuánto tiempo podría mantener esta doble vida sin perderme completamente en ella o arriesgarme a perderlo todo. Los días continuaron pasando entre risas familiares y momentos robados a solas con él. Cada encuentro se volvía más intenso y significativo mientras intentábamos profundizar nuestra conexión sin ser descubiertos. Un día decidimos salir a explorar un pequeño pueblo cercano. Era una escapada necesaria para alejarnos del bullicio familiar por unas horas. Mientras paseábamos por calles empedradas llenas de encanto local, nuestras manos se encontraron casualmente y permanecieron juntas durante todo el recorrido. Esto es perfecto, dijo él sonriendo mientras disfrutábamos del paisaje pintoresco alrededor nuestro. Sin embargo, esa felicidad duró poco cuando recibí una llamada inesperada que me recordó mi vida diaria y mis responsabilidades. Era un asunto familiar urgente relacionado con los preparativos para nuestro regreso a casa. La realidad golpeó como un balde de agua fría. Debía volver pronto a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones ocultas antes de que alguien pudiera descubrirlo todo. Cuando regresamos esa noche al bar donde nos habíamos encontrado inicialmente, sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente desde adentro hacia afuera. Él notó mi inquietud y tomó mi mano firmemente bajo la mesa. No tienes que preocuparte tanto, dijo tratando de calmarme aunque yo sabía muy bien lo contrario. Cada día era más difícil ocultar lo que realmente sucedía entre nosotros. Mientras todos reían alrededor nuestro hablando sobre planes futuros e historias pasadas compartidas como si nada estuviera mal, me di cuenta de cuán frágil se había vuelto nuestra situación. Cada broma inocente podía desencadenar malentendidos fatales para nosotros dos. La tensión crecía cada vez más fuerte hasta convertirse casi en dolorosa. Necesitábamos tomar decisiones antes de que fuera demasiado tarde. La mañana llegó con un sol radiante que iluminaba la Costa Brava, pero en mi interior había una tormenta de emociones. Pasamos la noche juntos compartiendo confidencias y risas en un rincón apartado de la casa familiar. Sin embargo, al despertar, la realidad se impuso con fuerza. La culpa y el miedo a ser descubierto se entrelazaron en mi mente, creando una maraña de pensamientos que no podía deshacer.
Mientras me vestía en silencio, escuché el murmullo de la familia que comenzaba a despertar. Los ecos de sus risas y conversaciones parecían burlarse de mí. El peso de mis decisiones pesaba más que nunca. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción que había sentido inicialmente se había transformado en algo más complejo y peligroso. Decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Las flores brillaban bajo el sol, pero su belleza solo me recordaba lo efímero de nuestra situación. Sabía que cada momento a su lado era un regalo y una maldición al mismo tiempo. La idea de ser descubierta por mi familia me aterraba, las repercusiones podrían ser devastadoras. Mientras caminaba por el sendero adornado con bugambilias, lo vi acercarse. Su rostro mostraba una mezcla de felicidad y preocupación, reflejando mis propios sentimientos encontrados. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida, como si esa simple frase pudiera aliviar la tensión entre nosotros. «Buenos días», respondí, intentando mantener un tono ligero. Pero las palabras se sentían vacías. La risa de mis familiares resonaba en el fondo, recordándome que no estábamos solos en este juego peligroso. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó él, buscando un cambio de tema que ambos sabíamos era imposible evitar. La pregunta pesaba sobre mí como una losa, no había respuesta sencilla. «Lo mismo de siempre», murmuré mientras observaba el horizonte del mar azul profundo, sintiendo como la brisa marina acariciaba mi piel y trataba de calmar mis pensamientos agitados. El día transcurrió entre actividades familiares, juegos en la playa, comidas compartidas y conversaciones triviales que intentaban ahogar los secretos que llevábamos dentro. Sin embargo, cada mirada furtiva entre nosotros alimentaba la llama oculta de nuestra conexión prohibida. En un momento dado, cuando todos estaban distraídos jugando al voleibol playero, encontramos un instante para hablar a solas detrás del bar local donde solíamos ir a refrescarnos. «No sé cuánto más puedo soportar esto», confesó él con voz baja y angustiada. «Yo tampoco», respondí sin poder ocultar mi nerviosismo. «Pero no podemos dejarlo así, hay mucho en juego». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. «Tal vez deberíamos hablarlo con más claridad», sugirió. La idea me hizo sentir incómoda, hablar significaría enfrentarnos a nuestros propios miedos y deseos ocultos. «No sé si eso sea posible ahora», dije finalmente mientras miraba hacia el bar lleno de vida y risas ajenas. Al caer la noche decidimos regresar a casa antes que los demás para tener un momento a solas nuevamente. En el silencio del patio trasero bajo las estrellas brillantes, compartimos historias sobre nuestras vidas fuera de esta burbuja familiar. Pero cada palabra parecía estar impregnada del temor a lo inevitable. De repente sonó mi teléfono móvil. Era una llamada inesperada que rompió el hechizo del momento perfecto. Al contestar, escuché la voz familiar del trabajo preguntando por un asunto urgente que necesitaba atención inmediata. Era un recordatorio brusco del mundo real al que pertenecía y del cual no podía escapar tan fácilmente. «Lo siento», dije mientras colgaba rápidamente. «Tengo responsabilidades, cosas del trabajo». Él frunció el ceño. Sus ojos reflejaban decepción e incomprensión ante mi realidad dual. «No puedes seguir así, esto no es solo diversión para mí». «Lo sé», respondí con sinceridad desgarradora antes de cambiar rápidamente de tema para evitar profundizar más en nuestras emociones conflictivas. La noche avanzó sin más interrupciones hasta que finalmente nos encontramos nuevamente atrapados en ese rincón donde todo había comenzado. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. El resto del tiempo pasó volando entre susurros y miradas furtivas hasta que decidimos despedirnos antes del amanecer para evitar levantar sospechas entre los demás miembros de la familia. A medida que regresábamos a nuestras habitaciones separadas bajo la luz tenue del alba, sabía que algo tenía que cambiar pronto o todo lo construido caería como un castillo de naipes ante una ráfaga inesperada. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de momentos felices intercalados con tensiones palpables cada vez más fuertes entre nosotros y los miembros familiares ajenos a nuestro secreto compartido. Cada risa resonante se convertía en un eco inquietante dentro de mí, cada broma ligera me hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo fino.
Una tarde decidí darme un respiro alejado del bullicio familiar e ir al bar local donde habíamos hablado antes sobre nuestras preocupaciones comunes. Quería aclarar mis sentimientos antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos. Al llegar allí encontré a un viejo amigo familiar sentado solo en una mesa apartada. Su presencia era inesperada pero reconfortante al mismo tiempo. Al acercarme le saludé cordialmente mientras él sonreía sorprendido por verme allí sola. ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad genuina mientras notaba mi expresión pensativa. Solo pensando sobre muchas cosas, respondí evasivamente sin querer entrar en detalles sobre mis dilemas personales. Su mirada se tornó seria cuando dijo: a veces es mejor enfrentar las verdades difíciles antes que dejarse llevar por ilusiones. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, sentí como si estuviera hablando directamente sobre mi situación actual sin saberlo realmente. Agradecí su consejo pero sabía que debía resolver mis propios conflictos internos primero antes siquiera considerar compartirlo con alguien más cercano o involucrado emocionalmente como él podría llegar a estarlo si supiera toda la historia detrás del secreto, compartido con el hijo de mi prima. Cuando regresé a casa esa noche sentí como las expectativas familiares comenzaban a pesarme aún más intensamente. Era hora ya no solo pensar sino actuar respecto al camino incierto hacia adelante. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre la Costa Brava, pero su luz no podía disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. La tensión entre nosotros crecía. Cada mirada furtiva, cada sonrisa contenida, se sentía como un riesgo mayor que el anterior. La llegada de un viejo amigo de la familia había añadido una nueva capa de incertidumbre a nuestra situación. Su presencia era como una nube oscura sobre nuestras cabezas. Durante el desayuno, el bullicio familiar sonaba distante. Las risas y los comentarios sobre las vacaciones parecían ajenos a mi mundo interior. Me esforzaba por mantener una conversación normal, pero mi mente divagaba hacia lo que estaba en juego. Él estaba sentado al otro lado de la mesa, su mirada evitaba la mía, y eso me inquietaba aún más. ¿Acaso él también sentía el peso de nuestro secreto? ¿Te parece si vamos a dar un paseo más tarde?, me preguntó en un susurro cuando las miradas curiosas se desvanecieron. Asentí, aunque una parte de mí dudaba de si era lo correcto. La idea de estar a solas con él me llenaba de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. El viejo amigo llegó justo antes del mediodía y su energía era contagiosa. Comenzó a contar historias del pasado, haciendo reír a todos mientras yo intentaba concentrarme en no dejar que mis pensamientos se descontrolaran. Sin embargo, cada vez que hablaba, sentía que nuestra burbuja se hacía más frágil. En un momento dado, mientras todos estaban entretenidos con las anécdotas del amigo, él me miró con una expresión grave. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, dijo bajo su aliento, apenas audible entre las risas del resto. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. El paseo llegó después del almuerzo, nos alejamos del bullicio familiar hacia la playa casi vacía. El sonido de las olas era un alivio momentáneo para mis pensamientos desbordados. Caminamos en silencio durante unos minutos hasta que finalmente nos detuvimos frente al mar. Esto es complicado, comenzó él, mirando hacia las olas que rompían suavemente en la orilla. No quiero hacerte daño ni complicar más las cosas. Su voz tenía un tono serio que me hizo sentir aún más vulnerable. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. La verdad salió sin pensarlo, era como si esas palabras tuvieran vida propia. Unos momentos pasaron sin respuesta, solo el murmullo del mar nos rodeaba mientras tratábamos de procesar lo que significaban nuestras palabras. Entonces él giró su rostro hacia mí y vi una mezcla de deseo y miedo en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Esa pregunta flotó entre nosotros como una nube espesa. La respuesta parecía tan incierta como el futuro mismo de nuestra relación secreta. Decidimos regresar antes de ser descubiertos por los demás familiares. El camino hacia atrás fue silencioso y tenso. La presión social seguía acechando como un depredador oculto en la sombra. Al llegar a casa, vi cómo las dinámicas familiares habían cambiado sutilmente desde la llegada del amigo. Las miradas eran más inquisitivas y las conversaciones parecían tener subtextos ocultos que me hacían sentir incómoda.
En la cena esa noche todo parecía normal, risas compartidas y platos llenos daban la impresión de unas vacaciones idílicas. Pero yo sabía que había algo frágil bajo esa superficie brillante, nuestro secreto estaba cada vez más expuesto al escrutinio familiar. Mientras servían el postre, escuché al viejo amigo mencionar casualmente algo sobre los jóvenes enamorados. Mis entrañas se retorcieron ante esa broma inocente pero peligrosa. Sentí como todos los ojos se volvían hacia nosotros por un instante eterno antes de que la conversación siguiera adelante. Menos mal que no hay secretos aquí, agregó otro familiar riendo sin saber cuán cerca estaban de la verdad oculta detrás de nuestras miradas nerviosas. Esa noche volví a mi habitación sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas e igualmente poderosas. Me pregunté si realmente podría continuar así, o si debía dar un paso atrás antes de perderme por completo en esta atracción prohibida. El amanecer del día siguiente trajo consigo nuevas decisiones e incertidumbres. Decidí buscarlo para hablar sobre lo ocurrido y aclarar nuestros sentimientos complicados antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde habíamos planeado encontrarnos, no estaba allí. Miré alrededor con ansiedad creciente mientras los recuerdos recientes inundaban mi mente. Nuestros momentos compartidos llenos de risas y complicidad ahora parecían lejanos e inalcanzables. Mientras esperaba, vi cómo otros miembros de la familia comenzaban a acercarse a mí, sus miradas eran inquisitivas y llenas de preguntas no formuladas. La presión social aumentaba cada vez más mientras yo luchaba por mantenerme firme ante lo inevitable. Este juego peligroso no podía durar para siempre. Cuando finalmente apareció, su expresión era grave, algo había cambiado entre nosotros desde nuestra última conversación junto al mar. Necesitamos hablar, dijo con voz tensa mientras nos alejábamos del bullicio familiar hacia un rincón tranquilo donde nadie pudiera escucharnos. ¿Qué está pasando?, pregunté casi temiendo escuchar su respuesta. Él inhaló profundamente antes de responder, no puedo seguir así. Hay demasiados riesgos. Con esas palabras resonando en mi mente comprendí que estábamos al borde de una decisión crucial. Seguir adelante con nuestra relación secreta o enfrentarnos a las consecuencias inevitablemente dolorosas para ambos y nuestras familias. La incertidumbre envolvía cada rincón mientras nuestras miradas se encontraban por última vez antes del inevitable desenlace. La tarde caía suavemente sobre la Costa Brava, y el aire estaba impregnado de una mezcla de sal y decisiones no tomadas. La conversación con mi prima había dejado una huella profunda en mi mente. Sus palabras resonaban con más fuerza que el murmullo del mar. Había hablado de la familia, de los lazos que nos unían y de las expectativas que todos teníamos. Cada frase parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. A medida que el sol se ocultaba, decidí buscarlo. Necesitaba saber qué pensaba él sobre lo que habíamos discutido. Caminé hacia la pequeña cala donde solíamos encontrarnos, el lugar donde todo había comenzado. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no podía disfrutarla, mis pensamientos estaban enredados en un torbellino emocional. Al llegar, lo vi sentado en una roca, mirando al horizonte. La luz del atardecer iluminaba su figura, y por un momento olvidé la gravedad de nuestra situación. Me acerqué lentamente intentando no romper el silencio que nos rodeaba. ¿Estás bien?, pregunté al llegar a su lado. Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y tristeza. No estoy seguro, respondió. Todo esto es complicado. Las olas rompían suavemente a nuestros pies mientras la tensión entre nosotros crecía. La atracción seguía ahí palpable como siempre, pero ahora había un peso adicional, la culpa. Mi prima me habló y continué. Dijo que deberíamos pensar en lo que estamos haciendo. Él suspiró y miró nuevamente hacia el mar. ¿Y qué piensas tú? Su voz era apenas un susurro. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué pensaba realmente? Mis deseos chocaban con las responsabilidades familiares y las expectativas sociales. No podía ignorar el hecho de que nuestras acciones podrían tener repercusiones devastadoras para todos nosotros. No lo sé, admití. A veces creo que deberíamos dejarlo todo atrás. Él se volvió hacia mí con intensidad en su mirada.
¿De verdad piensas eso? ¿Qué podríamos simplemente olvidar lo que ha pasado? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras procesábamos esas palabras. En ese instante comprendí que no solo estábamos lidiando con nuestra conexión, estábamos enfrentando a nuestras familias y a lo que significaban para nosotros. Quizás debamos hacer una pausa, dije finalmente. Hasta que tengamos claro qué queremos realmente. La expresión en su rostro cambió, había una mezcla de alivio y decepción. Eso podría ser lo mejor, respondió, pero ya es demasiado tarde para mí. Su declaración me golpeó con fuerza. Sabía bien a qué se refería, nuestra conexión ya había dejado huellas profundas e irreversibles en ambos corazones. Mientras hablábamos, la noche comenzó a caer rápidamente sobre la costa, cubriendo todo con un manto oscuro e inquietante. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo despejado, como si miraran desde lejos nuestra complicada situación. De repente sentí una oleada de nostalgia por aquellos momentos sencillos pasados con mi familia antes de que todo esto comenzara, risas alrededor de la mesa durante las cenas y conversaciones despreocupadas bajo el sol brillante del verano. Ahora todo eso parecía distante e inalcanzable. Entonces él rompió el silencio. ¿Qué pasará si alguien se entera? ¿Cómo reaccionarán todos? La pregunta flotó entre nosotros como un eco aterrador. La idea de ser descubiertos era aterradora, sabía perfectamente cómo podría desmoronarse nuestro mundo familiar si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. Al mirar sus ojos perdidos en pensamientos oscuros, entendí que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro lleno de responsabilidad y lealtad familiar. Decidimos dar un paseo por la playa para despejar nuestras mentes antes del inevitable desenlace de esa conversación. Las olas seguían rompiendo suavemente contra la orilla mientras caminábamos juntos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos pesados. Al pasar junto a unos grupos familiares reunidos alrededor de fogatas improvisadas, sentí una punzada de dolor al ver cómo disfrutaban sin preocupaciones ni secretos oscuros entre ellos. Era como si cada risa resonara como un recordatorio constante del camino difícil por delante para nosotros. Finalmente llegamos a un punto donde nos detuvimos frente al mar abierto, las olas brillaban bajo la luz tenue de la luna llena. Fue allí donde decidí plantear algo más profundo. ¿Y si esto nunca termina bien? ¿Y si arruinamos nuestras vidas? Él me miró fijamente antes de responder. No puedo imaginarme sin ti ahora. Pero también tengo miedo del futuro. El peso emocional era abrumador, cada palabra parecía llevar consigo una carga significativa que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. La atracción seguía ahí, sin embargo cada vez se sentía más como una trampa emocional difícil de escapar. Regresamos a casa sintiendo el vacío entre nosotros crecer más grande con cada paso hacia adelante. Sabía que debía encontrar claridad antes del amanecer, debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomar antes de perderme por completo en esta atracción prohibida e insostenible. Esa noche me costó dormir mientras pensaba en todas las posibilidades, seguir adelante o dar un paso atrás, arriesgarlo todo o proteger lo poco que quedaba intacto dentro del núcleo familiar al cual pertenecía desde hacía años. Mientras pensaba en todas estas cosas oscuras y complicadas, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deseo ardiente y otro lleno del sentido del deber hacia los míos. El amanecer traería consigo decisiones difíciles y consecuencias inevitables, sabía muy bien que nada volvería a ser igual después de esa noche decisiva. La mañana llegó con un aire de tensión palpable. La casa familiar, que solía ser un refugio de risas y alegría, ahora parecía un campo de batalla emocional. Cada conversación se sentía cargada, como si todos estuvieran a la espera de que algo estallara. Miré a mi alrededor y vi a mis familiares en sus propios mundos, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en mi interior. Mientras desayunábamos, las miradas furtivas entre él y yo eran innegables. Un pequeño gesto o una sonrisa cómplice y el mundo exterior se desvanecía. Pero cada vez que alguien se acercaba o interrumpía nuestro momento, la realidad regresaba con fuerza. Era como si cada uno de ellos tuviera un radar para detectar lo que estaba sucediendo entre nosotros.
Mi prima, sentada frente a mí, hizo un comentario sobre las vacaciones. ¿No es hermoso el amanecer aquí? Siempre hemos dicho que es mágico. Su voz sonó alegre, pero mis pensamientos estaban lejos. Sí, respondí, tratando de mantener la calma. Pero su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Después del desayuno, decidí salir a caminar por la playa en busca de claridad. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras pensaba en lo que había sucedido y en lo que podría suceder. El aire fresco me llenó los pulmones, pero no logró despejar mis pensamientos oscuros. En medio de mi reflexión, lo vi acercarse desde lejos. Su andar despreocupado contrastaba con la tormenta que sentía dentro. En ese momento, todo parecía posible otra vez. Sin embargo, al encontrarnos a solas en un rincón apartado de la playa, una sensación de vulnerabilidad me invadió. ¿Qué hacemos?, preguntó con una mezcla de inseguridad y deseo. La pregunta resonó en mí como un eco doloroso. No había respuestas fáciles, solo había elecciones difíciles por delante. Solo disfrutemos del momento, respondí finalmente, aunque sabía que eso era más fácil decirlo que hacerlo. A medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a descender en el horizonte, decidimos volver a la casa antes de que alguien notara nuestra ausencia prolongada. Sin embargo, al entrar al salón principal, el ambiente cambió drásticamente. Un viejo amigo de la familia había llegado inesperadamente para pasar unos días con nosotros. Su presencia trajo consigo una serie de recuerdos compartidos y risas del pasado, pero también incomodidad palpable entre él y yo. Mientras todos intercambiaban anécdotas nostálgicas sobre viejas vacaciones familiares, sentí como nuestra conexión se desvanecía lentamente bajo el peso del secreto. Una broma inocente sobre relaciones pasadas desencadenó risas entre los presentes. Recuerden aquel verano cuando todos pensaban que... La risa se detuvo abruptamente cuando notaron nuestras expresiones tensas. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo expuestos que estábamos. La noche avanzó y nos vimos atrapados entre las sombras del salón repleto de gente. En un momento dado, él me miró con una mezcla de desesperación y anhelo silencioso. Comprendí entonces cuánto deseábamos escapar juntos de esta situación insostenible. Mientras intentábamos actuar con naturalidad frente a los demás miembros de la familia, nuestro secreto se convirtió en una carga pesada e insoportable. Cada risa compartida era como un recordatorio cruel del abismo emocional entre nosotros. Al caer la noche y después de varias horas llenas de conversaciones superficiales y sonrisas forzadas, decidí retirarme al jardín para respirar aire fresco nuevamente. La luna iluminaba el camino mientras caminaba sola por el sendero cubierto de piedras. Necesitaba claridad más allá del caos familiar. Al llegar al borde del jardín trasero donde solíamos jugar cuando éramos niños, escuché pasos detrás de mí. Era él nuevamente, su presencia brindaba consuelo pero también complicaciones adicionales. No puedo seguir así, confesó mientras se acercaba lentamente hacia mí. Su voz temblorosa revelaba su angustia interna. No estaba solo en esta lucha. ¿Qué propones?, le pregunté mientras mirábamos hacia las estrellas titilantes sobre nosotros. Era como si esas luces fueran testigos silenciosos de nuestro tormento interno. Tal vez deberíamos hablarlo abiertamente, no podemos seguir escondiéndonos, sugirió con una sinceridad desgarradora. Un instante pasó antes de responder, ¿y qué hay del resto? ¿Y nuestra familia? Él bajó la mirada mientras procesaba mis palabras. Sabía tan bien como yo que nuestra decisión afectaría a muchos más allá de nosotros mismos. Justo cuando comenzamos a hablar sobre cómo manejar nuestros sentimientos sin dañar a los demás, escuchamos risas provenientes del interior. Era evidente que alguien había hecho otra broma relacionada con nosotros dos sin saberlo realmente. El sonido nos hizo callar instantáneamente. Ambos sabíamos cuán frágil era nuestra situación actual y cómo cualquier comentario podría desatar una serie incontrolable de malentendidos o incluso confrontaciones directas con nuestros seres queridos. La risa continuó resonando dentro mientras mirábamos hacia la casa iluminada por luces cálidas. Ahí estaban nuestros familiares disfrutando sin saber nada sobre el dilema emocional al cual nos enfrentábamos justo afuera. Finalmente decidimos regresar al interior antes de atraer más atención indeseada hacia nosotros dos. Pero antes de entrar nuevamente al salón lleno de gente riendo despreocupadamente por nuestras espaldas,
él tomó mi mano suavemente por un instante fugaz. Fue un gesto simple pero cargado significados ocultos entre ambos. Al cruzar el umbral hacia adentro nuevamente sentí como todo cambiaba sutilmente, algo había cambiado definitivamente en nuestra dinámica, aunque no podía ponerle nombre aún. Mientras nos reuníamos nuevamente con los demás miembros familiares sintiendo su alegría contagiosa alrededor nuestro, supe sin lugar a dudas que este verano jamás sería igual después del giro inesperado vivido esa noche bajo las estrellas brillantes. La tarde avanzaba lentamente y el murmullo de las risas familiares se sentía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja. Miré a mi alrededor, los rostros de mis seres queridos, todos ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de mí. La noche anterior había cambiado todo, la conexión que había compartido con el hijo de mi prima era ahora un secreto que pesaba sobre mis hombros. Mientras me movía entre ellos, una parte de mí deseaba gritarles lo que había sucedido, pero la otra parte sabía que eso sería un desastre. La tensión entre nosotros se hacía palpable. Él estaba sentado al otro lado de la mesa, su mirada evitándome como si cada vez que nuestros ojos se encontraran fuera un recordatorio del error que habíamos cometido. En medio de las conversaciones triviales, una broma sobre las vacaciones familiares hizo reír a todos, pero yo no podía disfrutar del momento. La risa resonó en mis oídos como un eco distante. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a esos días simples antes de que todo esto comenzara. La culpa me carcomía, el secreto se sentía como una sombra oscura en medio del sol brillante de la Costa Brava. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó él al final de la cena, su voz apenas audible entre el bullicio familiar. Asentí sin pensarlo demasiado. Necesitábamos hablar, aunque solo fuera por un momento. Nos alejamos hacia la playa donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El aire fresco del mar me despejó un poco la mente, pero no podía escapar del peso de nuestras decisiones. Esto no puede seguir así, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Mientras hablábamos, su expresión mostraba confusión y deseo a partes iguales. Era evidente que ambos luchábamos con lo mismo, el miedo a perderlo todo frente a lo que habíamos descubierto juntos. «¿Y si nadie se entera?», sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. Pero esa chispa rápidamente se desvaneció cuando comprendimos la gravedad de nuestra situación. La noche avanzaba y las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, pero no había consuelo en esa belleza celestial. En ese instante comprendí que este amor prohibido era una trampa. Cuanto más intentábamos aferrarnos a él, más nos alejábamos de nuestras realidades. Regresamos a la casa familiar con el corazón pesado. Al entrar vi cómo algunos primos reían y compartían historias en el salón, su felicidad contrastaba completamente con nuestra angustia interna. Me senté en una esquina apartada, observando cómo todos parecían ignorar lo que estaba sucediendo bajo su nariz. De repente mi prima se acercó y me miró fijamente. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación genuina en sus ojos. Su pregunta fue como un balde de agua fría, sabía que algo no andaba bien y no podía permitirle descubrir nuestro secreto. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente mientras desviaba la mirada hacia el grupo. Sin embargo, ella no parecía convencida y decidió sentarse junto a mí. «A veces es bueno hablar», insistió suavemente. «No hay nada de qué hablar», mentí sin querer profundizar en mis sentimientos ni arriesgarme a perder su confianza. La conversación continuó alrededor nuestro mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos, el deseo por él y el compromiso hacia mi familia. La noche seguía avanzando y pronto todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Cuando finalmente llegué a mi cuarto, me encontré sola con mis pensamientos turbulentos. La puerta se cerró tras mí como un eco sordo en la oscuridad. Era hora de enfrentar lo inevitable. Decidí tomar una decisión definitiva esa noche. Debía hablar con él nuevamente y poner fin a esta locura o aceptar las consecuencias sin más preámbulos. No había vuelta atrás después de lo sucedido, cada instante juntos había tejido una red complicada entre nosotros. Mientras miraba por la ventana hacia el mar iluminado por la luna llena,
Recordé cómo nuestras vidas estaban interconectadas desde hace años y cómo esa conexión ahora amenazaba con desmoronarse por completo debido a nuestros deseos egoístas. El sonido del mar rompía contra las rocas resonaba como un mantra repetitivo. ¿Qué harás ahora? Con determinación renovada decidí buscarlo al amanecer para poner fin a esta historia antes de que creciera aún más fuera de control. Sin embargo, al amanecer siguiente algo cambió drásticamente. Al salir al patio trasero donde siempre nos encontrábamos para escaparnos del mundo familiar por unos momentos furtivos, vi algo inesperado. Él estaba hablando con otro miembro cercano de nuestra familia, sus rostros serios contrastaban con las risas despreocupadas del día anterior. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché fragmentos de su conversación, palabras sobre secretos y traiciones flotaban en el aire como un presagio ominoso. El tiempo pareció detenerse mientras escuchaba cada palabra caer como piedras pesadas sobre mi pecho. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Sería posible que alguien hubiera descubierto nuestra relación? Las posibilidades eran infinitas y aterradoras al mismo tiempo. No pude soportar quedarme allí escuchando más, retrocedí lentamente hacia adentro mientras mi mente corría desenfrenada tratando de procesar lo ocurrido. ¿Qué repercusiones tendría esto para nosotros? ¿Podríamos sobrevivir al escrutinio familiar? Las dudas me envolvieron mientras cerraba la puerta tras mí, sabía que debía actuar rápido antes de que todo se desmoronara frente a mis ojos. Pero ya era demasiado tarde para salvarnos ahora, los hilos invisibles del destino comenzaban a tensarse peligrosamente alrededor nuestro.